tarde yo estaba entrando a la Iglesia Cristiana Casa de Dios, el 4179 Sur Figueroa. Ahí, ahorita está una iglesia, se llama Cristo Viene Pronto, creo, a ese lugar. Y damos gracias a Dios porque Él nos ha bendecido grandemente y porque Él nos ha dado la victoria hasta este momento, y creemos firmemente que dice la Biblia que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar, y que vamos a ir cada día de aumento en aumento, bendito es su nombre, y de victoria en victoria, gloria a su nombre por los siglos de los siglos, expandiéndonos por los lugares donde Dios ha abierto puertas como ministerio, y ahí estamos trabajando en la obra del Señor. Nuestro hermano pastor decía a nuestra hermana en la oración, quizás venga ya en el avión de Sevilla, España, a este lugar. Nuestra hermana Estela está viajando hasta Ecuador, y la obra de Dios pues sigue adelante, porque Él es la que la ha establecido, y nosotros somos solamente siervos de Él, y que el Espíritu Santo, dice la Biblia, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y nosotros hemos estudiado que es el Espíritu Santo de Dios el que redarguye el mundo de pecado, de justicia y de juicio, y que Él es el que acrecenta la iglesia, que Él es el que anima, alienta a la iglesia, que el Espíritu Santo de Dios es el que hace esa obra poderosa en nosotros, porque nosotros como Iglesia Cristiana Casa de Dios creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, bendito es su nombre para siempre. Así que estamos trabajando también, escuché que los jóvenes tienen también 8 horas de oración, y también el día 31 de este mes, aquí en este lugar va a haber oración. Así que acérquese a los hermanos, si es el área de oración, nuestro hermano Will y los hermanos le van a dar más información de la oración al 31, y a los jóvenes el día 18. Así que damos gracias a Dios porque lo que nosotros estamos estudiando, lo que estamos viendo en cuanto a los dones espirituales, y hemos entrado a ver los dones de servicio. Eso es lo que estamos estudiando. Voy a pedir que se pongan sobre sus pies y vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Romanos en su capítulo 12, versículos 6 al 8. Ahí vamos a leer la palabra. Estamos estudiando esa parte y vamos a continuar estudiando estos dones de servicio. Gloria a Dios. Cuando lo tenga, diga un amén, y comenzamos a leer la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Lo leemos todos juntos, bendito es su nombre. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Padre eterno, Padre bueno, vengo delante de ti en esta hora, Dios amado, Dios bendito, dándote gracias, oh Dios, por esta oportunidad de poder servir, oh Dios eterno, este momento, Dios amado de la gloria, este estudio, esta enseñanza, Dios eterno, de presentarme delante de este pueblo que tú has comprado con tu sangre preciosa, que has redimido, Dios eterno, oh Dios amado, oh Dios bendito, que has perdonado sus pecados, los has borrado, oh Dios eterno, los has justificado, los has limpiado, Dios bendito de la gloria, los has santificado, Dios bendito. En esta hora te doy gracias, oh Dios amado, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria, Dios bendito, en este lugar, oh Dios amado. Sea tu nombre glorificado, sea tu nombre exaltado, sea tu nombre bendito, oh Dios amado, en medio de este lugar, Dios, desde el primer, oh Dios eterno, oh Dios amado, desde el más pequeño hasta el más adulto, en este lugar sea tu bendición sobre ellos, Padre eterno de la gloria, y los que nos escuchan, los que nos ven, oh Dios bendito, por cualquier medio, Dios amado, también sea tu bendición desde este lugar para con ellos, Dios bendito de la gloria.
trayendo salvación, liberación, sanidad, restauración, oh Dios amado, a las vidas, oh Dios eterno de la gloria. Oh Dios amado, que este estudio, esta enseñanza, Dios bendito, nos pueda ayudar y servir, oh Dios eterno, a crecer, oh Dios amado, en tu obra y dar fruto, Padre bendito, a poder, oh Dios eterno, lograr la madurez, oh Dios eterno, el crecimiento, Dios bendito, la edificación, la consolación, oh Dios eterno de la gloria, la comunión unos con otros, Padre eterno, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te doy gracias, mi Dios bendito. Enséñanos, Espíritu Santo, esta noche. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Ahí tenemos nuestra hermana Claudia. Me va a ayudar con el micrófono. En esta noche, cuando decimos una cita, usted la busca y si la encuentra primero, levante su mano y se le va a dar el micrófono para que tenga la oportunidad de poder participar también. De una u otra forma, en estos estudios, esta enseñanza, yo traigo lo que Dios me ha dado para, por medio del Espíritu Santo, dárselo a ustedes, pero yo también aprendo de ustedes. La percepción que podamos tener aquí no, en lo secular, pues el maestro lo que hace es hacer un examen, una prueba, después que dio una clase. Y eso no es tanto para calificar al individuo, al estudiante, sino al maestro. ¿Cuál fue el resultado, el fruto, el nivel, o sea, de aprendizaje de los alumnos? En este caso, vamos a decir de los discípulos. Cuando dice la Biblia que algo que les explicaba el martes pasado es que cómo Jesús, dice la Biblia que Jesús primero hacía, o sea, que con el ejemplo, con el testimonio práctico, con sus hechos, comenzaba a enseñar. Y después venía la parábola, después venía lo que él enseñaba a sus discípulos, lo que él mostraba a sus discípulos, y ya esa enseñanza tenía mejor resultado, bendito es su nombre para siempre. ¿Por qué? Porque ya el ejemplo iba, o sea, adelante. Entonces, enseñando y mostrando lo que este maestro iba a hacer. Lo mismo alguien que discipula, alguien que enseña, el pueblo espera que lo que yo estoy enseñando acá, yo lo lleve a la práctica. Porque no puedo enseñar algo ahorita acá y les decía, y afuera, allá en el parqueo, allá en la cocina, yo me muestre diferente a lo que aquí he enseñado. Entonces, eso no tiene resultado. Más de resultado o fruto, trae confusión, destrucción, desánimo, desaliento, en vez de traer el propósito que es los dones, para cual los dones Dios los dejó por su Espíritu Santo a la iglesia, para edificación, para consolación, para comunión, para exhortación, para que nosotros crezcamos. Eso es lo que estamos viendo, para que podamos crecer nosotros y madurar. Así que hemos leído y hemos visto los dones de servicio que encontramos en estos versículos. El apóstol Pablo, les decía, estaba muy interesado en cuanto a establecer esta verdad bíblica y esta orientación que por medio del Espíritu Santo pudiera entender la iglesia, en este caso la iglesia de Corintio, en este caso la iglesia de Éfeso y en el caso de la iglesia ahora en Roma, a los romanos. Entonces, bien importante era porque estas tres iglesias, estos tres lugares eran importantes para el apóstol Pablo. Eran lugares de mucha importancia por él para poder desarrollar el ministerio que Dios le había encomendado llevar a cabo. Entonces, se dan las situaciones terribles en la iglesia de Corinto, pero ahora estamos viendo los dones de servicio que él le muestra a la iglesia en Roma, y terminamos viendo algunas de las palabras importantes, de las cosas importantes, propósitos importantes que tiene los dones de servicio, como fue la edificación, el crecimiento, la consolación y la comunión unos con otros. Pero entre estos, después de haber visto ya el don de profecía, seguimos en el versículo que nos compete esta noche, como es, hemos visto
el don de servicio, vimos lo del diaconado, vimos con la hermana Estela aún algunas cosas importantes y necesarias para el diaconado. Y vimos que en el diaconado no simplemente fue, y es ahora lo establecido con el propósito original, porque el propósito original fue de que necesitaban ayuda porque la iglesia había crecido. Y dijeron, necesitamos que atiendan a las viudas, que atiendan, que sirvan las mesas, que nos ayuden en esta área aquí. Entonces, hemos estudiado que ahora el diaconado es un área, un campo, o sea, muy amplio para poder trabajar y servir. Entonces, en cuanto al diaconado, y que en el diaconado todo es servir. Servir a otros, servir a otros, servir a otros. No esperar que, como yo soy, o sea, diácono, ya tengo 3 años, 5 años trabajando acá, ya estuve, hermano, en el parqueo, ya estuve adentro, ya estuve aquí, estuve en la cocina, ahora quiero sentarme y que otro diácono venga y me sirva, un diácono nuevo venga y me sirva. No, no es ese el propósito. Todo es desde que comenzamos a servir hasta que Cristo venga o Dios usa el vehículo de la muerte para poder no llevar a su presencia. Entonces, ese es el trabajo del diaconado de servicio. Ahora, en cuanto a los dones de servicio, estábamos viendo el de servir, el de enseñar. Ahí vamos a comenzar a continuar hoy. Dice el versículo 8, el versículo 7, o el que enseña en la enseñanza. Entonces, en la enseñanza, esto no se apropia permanentemente o tiene que ser, o sea, una labor, un oficio, un don que le toque solo al pastor de una iglesia, de una congregación. No, eso no se apropia solamente del servicio, el trabajo, el oficio pastoral, sino también de hermanos y hermanas, varones y mujeres capacitadas. Estas tienen que ser personas, o sea, que están en la capacidad de poder enseñar, poder predicar, en un púlpito, en un altar, en una reunión familiar, debajo de un árbol, en un parque, en cualquier lugar, alguien que va a discipular. Por ejemplo, tenemos diferentes ministerios nosotros acá y en los ministerios hay líderes ahí. Estos pueden discipular y pueden enseñar. Aquí se le instruye, se discipula a las personas para el liderazgo de diaconado, para el liderazgo de reuniones familiares, para diferentes áreas del ministerio, para trabajar con los maestros de niños también. En todo, gracias a Dios tenemos, o sea, esa oportunidad de poder recibir nosotros esa orientación, esa instrucción. Entonces, el que nos da la instrucción, este es un maestro, este es alguien que enseña, alguien que discipula, alguien. Entonces, tiene que ser una persona que en su testimonio, en su conducta, hemos visto el trabajo, la labor que desarrolla. Entonces, y en aprobación, primero, tiene que ser alguien que el Espíritu Santo pues haya hecho una obra en esta persona, y también el pastor y el liderazgo de la iglesia se encargan de poder tomar en cuenta a esta persona en esa área de trabajo. O sea, no puede venir una persona y decir yo soy esto y Dios me usa de esta manera y me pongo aquí. No, tiene que ser todo lo que hemos estudiado nosotros en cuanto a los dones del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo, el propósito final del apóstol Pablo dijo, háganlo pero en orden y decentemente. En orden y decentemente. Entonces, porque Dios es ordenado. Entonces, y en esta situación dice que son personas que pueden desarrollar su oficio, su servicio, su trabajo, su labor en una escuela dominical, como enseñando en las diferentes áreas. Cuando usted vea a alguien que está instruyendo, discipulando, esta persona está en esta área de servicio en la iglesia, el que enseña. Entonces, y como decía al principio, como introducción,
este maestro tiene que ser ejemplo, o sea, tiene que vivir una vida práctica, tiene que ser ejemplo para que el discipulado tenga mejor resultado, para que el discipulado tenga frutos, bendito es su nombre para siempre, y buenos frutos. Entonces, ¿por qué? Porque es importante que si usted enseña o discipula, las personas pues de lo que se les está enseñando, pues tienen que aprender algo. Les decía yo hace como un año creo, nosotros hemos comenzado a estudiar y a desarrollar estos libros. Este es el fundamento de la fe y estamos estudiando el Espíritu Santo y ahora en sus dones espirituales. Pero yo espero que en 2 años, 3 años, yo quiero ver a alguien de ustedes aquí. O sea, porque yo no voy a pasar todo el tiempo, toda la vida acá, nuestra hermana Estela tampoco, el pastor no puede estar. Entonces, tiene que ser alguien de ustedes, o sea, que va a estar al frente aquí, trayendo un estudio, una enseñanza, dando una instrucción, dando una capacitación en una área del ministerio de la iglesia en desarrollo, ya sea aquí o fuera de este lugar. Entonces, pero viniendo y tomando en cuenta que el Espíritu Santo dice que da esto y Dios da esto conforme a la medida de la fe y que estos son dones de servicio, y en los dones de servicio hemos visto que aquí usted no puede decir o hacerse a un lado y decir, no, es que yo no siento que tenga un don. No, dice que los de servicio general es para todos, para todos, para todos. Y si dice para todos es que Dios ha puesto una área donde a usted Él lo necesita, y Él no se equivoca cuando lo ha llamado a usted para trabajar en una obra. Así que usted tiene que responder solamente, heme aquí, Señor, en obediencia. Y si Él es nuestro Señor, dice, cuando Él nos llame, o sea, tenemos que responder y decir, heme aquí, y en obediencia hacer lo que Él nos mande a hacer. Si no, seríamos hijos, pero hijos desobedientes. Qué terrible, qué tremendo. Entonces, no, él quiere tener hijos obedientes, bendito es su nombre para siempre. Hijos obedientes. Que cuando dice la Biblia que Él por medio de su Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia, nos da estos dones para que podamos trabajar en su obra, servir, y para que otros sean edificados, para poder ayudar a otros, para poder bendecir a otros. Y veíamos como la corriente, o sea, fuera los que supuestamente están sirviendo, ellos están buscando, o sea, ser servidos. Les decía hace como 15 días que ahora, por ejemplo, los profetas o los que tienen ministerios grandes o Dios los pueda usar, ellos no vienen y agarran de su bolsa y le van a ir a dar una ayuda a una anciana, una viuda. O sea, no, ellos van a quitar lo que esa anciana, lo que esa viuda recibe. Y Dios no los ha llamado a eso. O sea, no es eso, o sea, el propósito de que Dios los haya llamado. Entonces, el que enseña, dice, en la enseñanza, ya sea en cualquier área, cualquier lugar, que esta persona, dice, haya sido capacitada para poder discipular, enseñar, en cualquier área del ministerio, impartir seminarios, conferencias, dar instrucciones. Esta persona que enseña lo tiene que hacer así. Ahora, qué importante es que, como el apóstol Pablo enseñó y dijo, enseñe apegado y en base a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque toda profecía, si no está aquí, no trae beneficio. O sea, no trae un buen beneficio. Entonces, ¿qué sucede? Que de esa manera también nosotros tenemos que enseñar apegado a la palabra de Dios. Porque acá es donde tenemos nosotros el manual de cómo dice la Biblia que Él ha dejado este libro, la palabra de Dios, para que nosotros por ella, nosotros seamos instruidos, guiados. Dice la Biblia que Él aquí es la voz de Él, es el aliento de Él, es el espíritu de Él, es la palabra, es el verbo. Dice la Biblia que
libro Él lo ha dejado para que el hombre pueda guiarse por medio de ella y que el hombre no tenga fracaso ni tenga problemas. Y lo que pasa es que nosotros, como no obedecemos la palabra, nos metemos en toda clase de problemas. ¿Por qué están los presos dentro de una cárcel? Porque han infringido la ley. Esta es la ley de Dios. Cuando el hombre, como no quiere reconocerlo, él revuelca, se afrenta, no quiere reconocer, no quiere aceptar. Entonces, y va infringiendo la ley en rebelión al Creador, en rebelión al Dios que lo creó, en rebelión, o sea, en rebeldía, en desobediencia. Entonces, y va infringiendo, y va pecando, va desobedeciendo, entonces va infringiendo la ley. Y por eso, o sea, también dice la Biblia que hay un castigo y hay un juicio. Hay una situación en la cual dice la Biblia que el hombre recibe, o sea, la recompensa de lo que él ha sembrado y ha hecho. Entonces, si es, dice la Biblia, pecado que ha cometido, tiene como fruto, como recompensa, como galardón, el castigo, el juicio, el castigo y la muerte eterna. Entonces, ahora, si nosotros obedecemos la palabra de Dios, dice la Biblia que nosotros tenemos una grande bendición, porque por medio de ella nosotros podemos conocer al Dios que usted y yo le servimos, por medio de la palabra. Dijo Jesús: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo conocemos a Dios nosotros? ¿Cómo se nos ha revelado? Por su palabra. Y la manifestación más grande de revelación es por medio de su Hijo amado. Bendito es su nombre para siempre. Así que importante es que esta palabra nosotros la atendamos. Y aquí tenemos el consejo, la instrucción. ¿Cómo es que nosotros vamos a desarrollar? Porque hay iglesias, usted ve el movimiento, o sea, el Espíritu Santo en su manifestación está. Y Dios está buscando los vasos que se limpian, los vasos que se purifican, los vasos para poder usarlos y para poder darles dones, o sea, en desarrollo. Pero hay personas que en medio de esto, como estudiamos al principio, Satanás, el enemigo, que el Señor lo reprenda, todo lo quiere imitar y todo quiere traer confusión en esta manifestación. Entonces, por eso dice la Biblia, el apóstol Pablo explicó y desarrolló esta enseñanza en cuanto a los dones espirituales y cómo es la forma sabia, correcta, ordenada de desarrollar estos dones. Entonces, de hacerlo en forma ordenada y someterse a lo que Dios ha establecido en su palabra. Entonces, hay un lineamiento. Entonces, no lo vamos a hacer todo así. O sea, porque en medio de eso viene el enemigo, se mete y hemos estudiado que se mete como ángel de luz. Se viste como ángel de luz en medio de toda esta manifestación. Entonces, y ahí vemos nosotros los grandes problemas y situaciones que se dan en cuanto a esto. ¿Por qué? Porque el término final de esto va a ser que vamos a estudiar nosotros los frutos del Espíritu en nuestra vida. Y ahí nosotros vamos a dar cuenta, y estamos estudiando los 3 capítulos. 1 Corintios 12, 13 y 14. Todavía estamos como a la mitad del 12 aún. Pero lo vamos a tratar de hacer de la manera que Dios nos guíe y el Espíritu Santo nos guíe. Entonces, que podamos nosotros a estos líderes, a estos hermanos, a estas hermanas que el pastor y el liderazgo de la congregación ha llamado para poder trabajar en esta área de la enseñanza, que también nosotros podamos reconocer ese servicio y ese desempeño en la habilidad que se les ha encargado a ellos de poder, o sea, enseñar y desarrollar en el ministerio. Entonces, ¿por qué? Porque es algo bien delicado que se nos ha sido encargado, asignado a nosotros. Escuché una vez a unos pastores, estaban hablando acerca de los ministerios y estaban hablando del apostolado, de los profetas, evangelistas, y el pastor, muy delicado, el área pastoral, o sea, muy delicado. Y dijo, bueno, dijo uno de ellos, de los maestros, pues no vamos a hablar mucho.
un error. ¿Por qué? Porque el que enseña, o sea, es el que está poniendo fundamento, está poniendo, o sea, la base, la verdad, o sea, de la palabra de Dios. Como les decía, apegado a la palabra de Dios. O sea, no podemos enseñar otra cosa, porque entonces, dice el apóstol Pablo, van a venir con filosofías humanas, con palabras huecas, con palabras enseñando, o sea, otro evangelio. O sea. Entonces la Biblia habla de los falsos maestros, entonces es algo bien delicado. O sea, el desempeño, la labor que se nos ha sido enseñada, el de enseñar, o sea, a otros. Entonces, y siempre lo he dicho, enseñamos más con nuestra práctica, con nuestro testimonio, que las tantas y muchas palabras que pudiéramos decir. Entonces, el testimonio de nosotros como maestros, como una persona que enseña, estableciendo la verdad bíblica. Estableciendo la verdad bíblica, el fundamento, o sea, que se le está poniendo. Si una persona aceptó 2 días, 3 días, una semana, entonces, y me escucha hablar, entonces, ella está con un hambre, o sea, de recibir. O sea, entonces, si lo que yo le esté enseñando es basado en la verdad bíblica a este libro, esa persona se va a beneficiar. O sea, entonces, pero si le estoy enseñando algo falso, entonces, la voy a dañar y la voy a destruir, porque la voy a mandar en un camino equivocado. Que aunque el hombre diga que va bien, dice la Biblia que el fin es muerte. Entonces, no es el propósito, o sea, para el cual Dios nos ha dejado estos dones a nosotros. Así que damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno y porque para siempre es su misericordia. Y porque en lo mínimo que nosotros podemos hacer, estamos aquí para darle la honra a Él y servir en su obra. Así que dice, tras el que enseña, el cual se dirige a la mente, porque trae conocimiento a la mente de la persona, viene el que exhorta. Y el que exhorta, si lo va a hacer por medio del Espíritu Santo, va a ir directo al corazón. La exhortación va a ir directa al corazón. Entonces, el que enseña, dice, se dirige a la mente de las personas y está dando información, está dando conocimiento, está dando esto, usted está recibiendo. Entonces, pero el que exhorta, vamos a pasar al que exhorta, dice, el que exhorta en la exhortación. Entonces, vamos a ver el que exhorta. Dice, la dedicación a este ministerio y servicio requiere de gran fidelidad al Señor, mucho tacto y mucha humildad. Alguien que me lea Gálatas 6:1. Al que exhorta. Ahí lo tiene, hermano Jorge, por favor. Gálatas 6:1. Amén. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurable, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gloria a Dios, aleluya. Ahí está. El que exhorta, en la exhortación, y dice, la dedicación a este ministerio y servicio requiere, dice, gran fidelidad al Señor primeramente, mucho tacto y humildad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si tenemos este don de exhortación y en lo sabio y lo correcto, cómo desarrollar el don, nosotros lo hacemos en fidelidad, en obediencia y servicio al Señor por medio, guiados por el Espíritu Santo, usted va a llegar a exhortar y va a llevar una exhortación, o sea, que lleva, o sea, la gracia, la humildad, lleva el respaldo de parte de Dios, o sea, pero dice la Biblia que tiene que hacerlo con amor. Con amor. Te va a ir a exhortar a una persona y no va a ir, o sea. Entonces, hay que tener, dice, mucho tacto, humildad, y dice que también fidelidad al Señor. Tenemos que ser fieles a Él.
tener un buen testimonio. O sea, tener un buen testimonio. O sea, si usted tiene un buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres, y si usted, por ejemplo, es una situación delicada en la que Dios quiere tratar. Lo otro sería en que primero yo, para amonestar al hermano, él es un anciano, entonces, pero tal vez una situación se dio, es un ejemplo, y tengo que hacerlo con respeto y con amor, pero ahí tenemos que, dice la Biblia, que tiene que haber fidelidad de parte de nosotros, tenemos que hacerlo con mucho tacto y tenemos que hacerlo también con humildad. O sea, entonces, ¿por qué? Porque si no hay un buen testimonio, quizá yo tenga la amonestación y todo, pero si el hermano me ha visto a mí cojeando de una patita, lo que yo le estoy diciendo a él está entrando aquí por este oído, pero él en su mente está pensando lo que me vio hacer a mí incorrectamente. Y dice, bueno, si él me está diciendo, sí es verdad, o sea, pero también él tiene, o sea, algo. O sea. Entonces, qué tremendo es cuando queremos exhortar, queremos desarrollar, o sea, un don o exhortar a otro, pero como dice ahí la lectura que leímos, no vaya a ser, dice que también tú después, y ahí tenemos una de las situaciones más terribles. Les he dicho, nací bajo el ministerio de un hombre de Dios y me crecí en una casa pastoral. Y en esta situación he visto el 95% de las personas que se encargan de juzgar, de amonestar, de reprender, de llamar a juicio, a establecer, a decirle a una persona, mire, sálgase de ese camino que va desordenado, ordene su vida, por favor, enderece su camino, esto y lo otro. Ha habido personas que lo han hecho de manera, o sea, muy fuerte, muy dura. Entonces, y he visto cuando a ellos se les ha tenido que... ¿Cuál ha sido la reacción? Entonces, no tienen fidelidad al Señor, no han tenido mucho tacto, ni han tenido humildad, pero ahora sí quieren, o sea, que la misericordia de Dios, que esto, que lo otro, o sea con ellos. La Biblia dice, si en el juicio no usaste misericordia, también cuando sea llamado a juicio, tendrás misericordia. Entonces, el que exhorta, dice, para que entendamos un poco más, tenemos algo acá importante que debemos de tener. Dice, una persona que conoce a Cristo puede vivir sin egoísmos y buscar lo mejor para los demás. Los creyentes que caminan y son guiados por el Espíritu Santo de Dios, dice, ayudan unos a otros, se restablecen unos a otros, se restauran unos a otros. Entonces, aquí entra el ministerio de la restauración. O sea, ¿por qué? Porque usted que va a amonestar a alguien, que va a exhortar a alguien, que va a llamarle la atención a alguien, no va a llevar solo la reprensión. No, si Dios dice que Él pone la llaga, pero también lleva la medicina y la pone ahí. Entonces, también el que exhorta. O sea, tiene que haber restauración de esa persona que fue amonestada. Entonces, restauración. Cuando el Espíritu Santo de Dios, mire, cuando el Espíritu Santo de Dios exhorta a una congregación, vamos a hablar acerca de una congregación. Dios levanta una persona y trae la amonestación, la exhortación, ¿verdad? Y el pueblo, hermano, o sea, el Espíritu Santo obra tremendamente que el pueblo cae postrado, humillado, derramando su alma delante de Dios, reconociendo, o sea, su condición, pues. O sea, entonces, en humillación a Dios, entonces, ese es el fruto, o sea, entonces, ¿por qué? Porque la exhortación es recibida y trae compungimiento, el Espíritu Santo está obrando en los corazones, en las vidas, trae compungimiento, hay arrepentimiento. Pero cuando no, o sea, mejor se revela, o sea, entonces dice que esto es bien delicado, quiere mucho tacto,
tener fidelidad al Señor, mucho tacto y humildad. La humildad. Gloria a Dios, bendito es su nombre. Alguien que exhorta. Así que estamos aprendiendo que para exhortar tiene que haber esto en nosotros, para tener buenos frutos, frutos agradables y buen resultado. Entonces, es importante eso así. Entonces, dice, el que exhorta en la exhortación. Entonces, ¿por qué? Porque es importante que nosotros, después que hemos dado la exhortación, podamos restaurar, o sea, aquellos que han pecado delante de Dios. Entonces, han pecado delante de Dios. Siempre consejo, si usted hoy día, tiempo pasado, ha faltado a Dios, o sea, en alguna área, no espere tiempo para poder venir delante de Él y arrepentirse de su falta, de su falla, de su pecado, de su desobediencia, de su rebeldía. No, inmediatamente usted venga y póstrese delante de Dios, levante las manos y diga, me arrepiento, he pecado contra el cielo y contra ti y me arrepiento de esto. Entonces, lea el Salmo 51, la actitud de David. O sea, entonces, hubo arrepentimiento en él, sintió dolor por haber ofendido a Dios, por haber hecho lo que... Y ahora, va en consecuencia, arrepentimiento genuino. Sintió dolor de haber ofendido a Dios, se apartó. O sea, aquí, esta es una de las claves más importantes, porque nosotros venimos llorándole al Señor arrepentidos y queremos seguir caminando el mismo camino, haciendo lo mismo. No, de esa manera ya no procede, ya no sigue, o sea, ya no, o sea, entonces nos arrepentimos, pero no sentimos dolor de que ofendimos a Dios. O sea, he visto hombres y mujeres que son llamados a los altares y a que vengan a reconciliarse con Dios. Y ellos pasan y usted los ve y vienen caminando con el cuello erguido, como queriendo decir, si yo no he hecho nada, aquí no ha pasado nada, y yo me vengo al altar. Desde esa actitud, Dios no recibe eso. Dios no recibe eso. Y ya no procede el método de restauración, o sea, de salvación y liberación, porque aquella persona está, o sea, no está dispuesta a humillarse. Entonces, después que David, dice la Biblia, que se apartó de ese camino, se apartó del pecado, él sintió, dice, el perdón total de Dios. O sea, sintió el perdón total de Dios. Él lo sintió, lo experimentó. Y después viene lo que es el área de la restauración, el tiempo de la restauración, cuando usted tiene abierto este altar, este templo, de venir y postrarse delante de Él, adorar, alabar, magnificar el nombre del Señor, meterse en oración, en ayuno, en retiros, en toda la búsqueda del Señor para poder restaurar, o sea, lo que al principio, o sea, había sucedido en ustedes, el primer amor que había en ustedes. ¿Y qué dice David? Vuélveme el gozo de la salvación, porque el gozo es lo primero que se pierde, o sea, el gozo. O sea, una persona que ya pecó, no tiene libertad, no se goza, o sea, prácticamente. Entonces, y dice, y el Espíritu, o sea, líbreme y sustente, o sea, el Espíritu Santo vuelva, o sea, poder, o sea, sentir eso glorioso, eso maravilloso, eso grandioso, esos ríos de agua viva, o sea, poder sentir eso. Entonces, ahí comienza la restauración, o sea, de la vida, comienza la restauración, y a medida usted se va sometiendo, se va metiendo, ya Dios le va dando de nuevo esa confianza, le va dando esto, va confiando, va dándole a usted y lo va poniendo, o sea, en el tiempo de Él, en el lugar, o sea, que Dios lo quiere ver, o sea, trabajar en su obra. Entonces, estas son las cosas en cuanto a los desarrollos, al desarrollo de los dones y en este don de servicio. Entonces, personas que se reconciliaron con Dios y ya pasaron 5 años, 10 años y se han quedado estancados. Es eso lo que no ha acontecido en su vida. Que el proceso, el procedimiento a seguir, ellos lo han marcado, lo han limitado hasta ahí. Y dice la Biblia, si usted quiere y yo queremos ser vasos de honra, dice que podemos ser vasos de deshonra, porque Dios, o sea, de que lo va a usar usted, o sea, lo va a usar en la voluntad y soberanía de Él, que lo llama,
un vaso ya sea de honra o de deshonra. Pero dice, si queremos ser vasos de honra, el vaso de honra dice que se limpia y se purifica. Se limpia y se purifica, se santifica. Y entonces vamos a ser vasos de honra. Gloria a Dios, bendito es su nombre para siempre. Dones de servicio, el que exhorta, dice, exhortando. Exhortando que cuando estudiamos el fruto del Espíritu y estudiamos algunas cosas ahí, primeramente Dios lo vamos a ver, vamos a aprender muchas cosas que necesitamos en nuestra vida para que podamos trabajar en su obra y desarrollar. Un hombre le dijo, mire, me dijo, ¿y por qué en la iglesia dicen, tantas cosas que uno tiene que, dejar, tantas cosas que uno quiere que hacer, que esto, que lo otro? Ya se me hacen muchas cosas. Y le dije yo, pues, si a ustedes se le hacen muchas cosas, atiendan nomás lo que Jesús dijo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Haga eso nomás. Haga eso. No quiere hacerlo, haga eso nomás. Y Dios se encargará, de su vida. Pero hay situaciones en nuestra vida que para el trabajo, el liderazgo, el servicio, tenemos nosotros que aprender, tenemos que ser capacitados en ello y tenemos que ser personas que respondamos a este llamado. ¿Por qué? Dijimos que la función de esta persona que va a exhortar, esta persona va a venir a llamar a una persona. Va a venir a una persona, la va a llamar y le va a hacer ver. Okay. El que exhorta, dice la Biblia, que va a venir a amonestar, va a venir a exhortar, va a venir a animar, va a venir a alentar, va a venir a consolar, a confortar, va a venir a orar, va a venir a recibir a una persona que viene a él, va a venir a rogar, a hacerle ruego y súplica a esta persona. Viene a advertir también, el que exhorta. Estas son cosas, acciones, son en los verbos, son el trabajo que va a hacer alguien que es llamado a este don de servicio, como es la exhortación a otros. Entonces, y como es por el Espíritu Santo dado de Dios, entonces también va a venir a traer recordatorio a la mente de aquella persona. Entonces, de repente usted se encontró una persona y le dice, oh no, brother, si es que yo, mire, si yo cuando joven fui cristiano, fui hasta presidente de jóvenes y fui esto, y ahora, hermano, mire, ahora me he quedado, la verdad que ya no seguí. Entonces, ahí el que tiene el don va a venir a hacerle un recordatorio, a esa persona. Y usted no se recuerde, hermano, la primera vez que usted se congregó, cuando fue a la iglesia, qué sintió cuando usted estaba con los jóvenes, qué es lo que sucedía ahí, cuál era su trabajo, su labor, cuáles eran las actividades que hacían los jóvenes, en el liderazgo suyo, o cuando usted llegó a la iglesia, cómo era esa iglesia. Empezarle a hacer un recordatorio a la mente de esa persona. Entonces, y la persona va a comenzar a recordar, a traer a su mente. Entonces, es una de las funciones del que exhorta. Entonces, para poder traer restauración, a las vidas de aquellos creyentes que han pecado delante de Dios. Entonces, seguimos con el de exhortación. Dice, mire, esto es importante. Sé que están un poco callados y están atentos, y es importante eso. Y escuche, dice, la exhortación necesita ser dirigida al cultivo de la paciencia y de la perseverancia. Y estas están íntimamente unidas con la consolación. Pero aunque nosotros no encontramos que hable aquí de la palabra reprensión o amonestación, esto dice la Biblia que tiene que ver también en esta área de trabajo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que
la exhortación, o sea, no va a traer solamente estímulo para la vida de una persona. O sea, la palabra, nosotros queremos escuchar eso. O sea, quiero escuchar, quiero que me den una profecía, quiero que me digan algo bonito, que me digan algo bueno, que me digan lo que yo estoy haciendo. Mira hermano, usted es así. Entonces comienzan a elogiarlo, a darle estímulos, a darle esto y lo otro. No, la exhortación no es solamente estímulo. Entonces, la exhortación dice que tiene que ser freno. Tiene que traer freno. Ahora, traigamos a nuestra mente, ¿para qué se utiliza el freno? Para parar, para hacer un stop. Si le vamos a poner freno a un animal, al caballo se le pone freno para que se detenga. Allá, por ejemplo, a las vacas que se metían al otro lado, al otro terreno, al otro solar, les ponían una cosa acá en el cuello que las atravesaba y las estorbaba para poder, entonces a los caballos se les pone freno, a los carros se les pone freno, entonces nosotros no somos la excepción, o sea, de que también necesitemos un freno, porque el hombre en su pecado va, hermano, como un animal que no lo detiene, o sea, nada lo detiene, su pecado. Entonces necesita un freno. Esa es la reprensión, la amonestación, la exhortación. Viene a ser estímulo, pero también dice que tiene que tener freno. Para eso se usa el freno. ¿A quiénes se les pone? A los animales, los carros, personas. Hubo algo otros cosas que nosotros también conocemos para poder parar, para que eso no continúe, para que eso tenga un stop, que haya una recapacitación, que haya una reflexión, que haya algo que nos determine y que nos enseñe, nos muestre que ahí donde vamos equivocados, que no es el camino, que no es ahí donde tenemos que ir. Entonces necesita freno. Entonces es una de las cosas que encontramos en cuanto a la exhortación. Entonces los hombres, dice, incluidos los creyentes, no suelen sentir repugnancia, rechazo, enojo a que se les diga lo que deben saber, sino a que se les advierta lo que deben hacer y no deben hacer. Entonces, usted llama a las multitudes, vengan que va a haber conferencias, van a haber esto. La gente de negocio, por ejemplo, promueve y le vamos a enseñar a usted cómo abrir un negocio, cómo trabajar, como aquí, como allá. Las congregaciones se llenan y pues se les predica la palabra de Dios, se les da la enseñanza, la instrucción, conferencia, se les instruye, se les desde la situación se le dice para que le vaya bien en el matrimonio, qué es lo que usted va a hacer y todo, y usted lo recibe, lo escucha, recibe la palabra con gozo, o sea, pero cuando a usted le dicen, hermanita, hermanito, esto no es bueno que usted lo haga, ahí ya se le armó. O sea, dice, o sea, por eso dice, al que se le exhorta, dice que si le da a usted a saber las cosas, el conocimiento y todo, pues todo va bien. Pero nomás le dice, no haga esto y haga esto otro, y ahí se enfrentó al problema donde hay repugnancia, hay rechazo, hay enojo, o sea, ya no se acepta, o sea, esa situación. Ya ahí ya no, o sea, ahí no se mete, hermano, conmigo porque ya va a haber. O sea. Entonces, no nos gusta que se nos advierta, no nos gusta que se nos advierta, o sea, entonces que vamos en un camino equivocado. O sea, cuando a una persona, por ejemplo, en una pareja algo los ha llevado a una crisis y
y vienen buscando ayuda, es otra persona que se va a encargar de decirle, ok, ya me contaron todo, o sea, la situación, pero ese camino que llevaban lo llevó a ese fracaso, a tener ese resultado que no fue bueno. Entonces, vamos a caminar en este camino que es el correcto, pero las dos personas tienen que estar dispuestas a someterse a lo que aquella persona les va diciendo. Esto tienen que hacer ustedes, dejar esto por completo y comenzar a caminar este nuevo camino. Y nosotros, como hijos de Dios, hemos comenzado a caminar en el buen camino. Dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, en el camino angosto que lleva a la vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. Porque en el ancho usted hace lo que usted quiere. En el angosto usted va a hacer lo que Dios ha establecido en su palabra que haga, y Dios ha establecido en su palabra que no va a hacer. Gloria a Dios, bendito es su nombre para siempre. Y esta es la situación que nosotros decimos en cuanto a los mandamientos, 10 mandamientos, pero no, o sea, no es solamente ni los 613 mandamientos, estatutos, preceptos, o sea, que se encuentran en el Talmud y que por eso, o sea, ninguno lo podía cumplir, o sea, esa cantidad. Entonces, pero también mandamientos, no solo eso, sino que todo lo que Dios ha establecido en su palabra y que es para beneficio de nosotros. Así que, qué bendición que nosotros podamos, de ahora en adelante, si Dios nos va a usar y queremos pedirle a Dios trabajar en esta área de la exhortación, porque es necesaria, o sea, es necesaria la exhortación, es necesaria la reprensión. Estamos viendo que es para poner freno. O sea, ¿por qué? Porque si no hay represión, si no hay amonestación, si no hay exhortación, si no hay desarrollo de esto, el pueblo corre, o sea, donde no hay ley, o sea, la gente hace lo que todo el mundo, o sea, o la persona quiere. Entonces hay un desenfreno. Entonces, en cuanto a eso, para parar eso. Ahora, el versículo 8, vamos a pasar al otro don de servicio, como es el que reparte. Acá, en el original, el significado de repartir es compartir. Es compartir. El que comparte con otros, dar una parte o compartir o comunicar a otros. Romanos 12:13, alguien que lo lea por favor. Romanos 12:13. Romanos 12:13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Gloria a Dios. El que comparte, el dar, el comunicar. Entonces, este don de servicio, entonces también está para nosotros, para la iglesia. Dar es un don de parte de Dios y Dios bendice. O sea, cuando se desarrolla este don o cuando nosotros somos generosos en las dádivas, somos generosos y lo hacemos con liberalidad. Dice, Dios bendice. Hechos 20:35. Hechos 20:35. Gloria a Dios, aleluya. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. (20:35) dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ahí está. El que reparte, el que da como un don y que Dios lo bendice. Y Jesús fue el que dijo, más bien es bienaventurado es dar que recibir. Lo dijo el perfecto ejemplo de servicio. Bendito es su nombre para siempre. Él dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Él vino a dar su vida, a darlo todo por nosotros. ¿Cuánto dan gracias a Dios por ello? Porque dice la Biblia que Él se despojó, se vació, lo entregó todo, bendito es su nombre para siempre, por nosotros. Y
dice, más bienaventurado es dar que recibir. Y Pablo también exhorta que este don tiene que hacerse con sencillez de corazón, con liberalidad, con rectitud. Efesios capítulo 6, verso 5. Efesios 6, 5. Amén. Efesios 6:5. Amén. Siervos, obedeced a vuestros amos según la carne, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Gloria a Dios. Ahí está. Y con alegría, 2 Corintios 9, del 5, 2 Corintios 9, dice, ok, primero lo vamos a leer del 9 al 5, o voy a pedir a una persona solamente que lo lea. Todo el capítulo, el capítulo 9 de 2 Corintios. Voy a pedir ahí al hermano Ángel, nuestro hermano pastor, que por favor lo pueda leer. 2 Corintios capítulo 9. Gloria a Dios. Todo el capítulo, por favor, hermano. Prestemos atención. Amén. Bendito sea Dios. Dice el verso 1. Cuanto a la ministración, dice, para los santos, os por demás que yo os escriba. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriamiento de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho antes, preparados, no sea que sé que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestras generosidades antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como en exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá, multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de nuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios.
porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profecías al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman, a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Gloria Amén. a Dios, aleluya. Ahí está el apóstol Pablo. Quiero que veamos acá. Encontramos del 1 al 5, cómo el apóstol Pablo está apelando a la liberalidad de ellos para dar, o sea, apelando y haciendo un llamado, entonces, y un reconocimiento a la liberalidad, para que ellos puedan ser personas también dadivosas. Dice, la recompensa, en segundo, del 6 al 15, nosotros vemos cómo se encuentra la recompensa de Dios para el dador generoso. Entonces, compartiendo, comunicando, haciendo partícipe de las bendiciones recibidas y ayudando a otros. Gálatas 6:6. Alguien que lo busque, por favor. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Gloria a Dios. El que es enseñado en la palabra dice que también haciendo este llamado a la liberalidad. Entonces, cómo el apóstol Pablo en su carta explica y pone, por ejemplo, a estos hermanos, los macedonios, los filipenses, los de la iglesia. Dice la Biblia que estos hombres fueron enseñados en el dar, o sea, en la bendición que hay para dar, y asumieron un deber, un compromiso en el cual ellos, dice la Biblia, que apoyaron, o sea, en gran manera el ministerio del apóstol Pablo. Donde quiera que él estaba, ahí ellos colectaban y enviaban ofrendas a Pablo. Entonces, él reconoce como a estas personas que tenían un corazón dadivoso, un corazón generoso, un corazón, y que lo hacían con liberalidad. Entonces, que lo hacían con alegría, con gozo, que lo hacían para que el desarrollo del ministerio y el evangelio fuese predicado. Dice la Biblia que estas iglesias, por ejemplo, habían aprendido a hacer algo, o sea, que llamaba mucho la atención. Cuando colectaban las ofrendas, dice la Biblia que por anticipado, o sea, colectaban las ofrendas para poder ayudar, para poder sostener otros ministerios. Entonces, por eso les dice, es importante, les dice el apóstol Pablo, que a la hora que no vaya a ser que venga un macedonio conmigo y vayan a estar ahí, o sea, queriendo ver cómo, o sea, hacen para, o sea, poner en la ofrenda o en la ayuda, en el ministerio, en el sobre, o traer algo, o sea, para los que os ministran. O sea, entonces les está haciendo una apelación a que tienen que hacerlo con liberalidad. Entonces, con generosidad, o sea, con un corazón agradecido, con un corazón bondadoso, con un corazón generoso. Porque el que tiene corazón generoso, el corazón generoso tiene la mano extendida para dar. El que no tiene corazón generoso, su mano no está extendida. ¿Cómo dicen? Entonces, su mano no está extendida. Entonces, sus manos están cerradas al dar. Entonces, él está enseñando que este es un don de servicio. O sea, y sabemos que
en agradecimiento a Dios. Lo primero que vimos es que estos dones de servicio, dice el apóstol Pablo, por la gracia que se me ha sido dada a mí, y dice, y conforme a la medida de la fe. Entonces, en agradecimiento a Dios, o sea, este don es desarrollado, este don de servicio es desarrollado. El que reparte, el que da, el que tiene un corazón dadivoso, un corazón generoso, y que da de lo que Dios le ha dado a él. O sea, porque de la gracia que hemos recibido, de eso nosotros damos. De las bendiciones que Dios nos da, de eso nosotros damos también. Qué tremendo el ejemplo que Jesús les puso a los discípulos cuando dice la Biblia que pasaron colectando y todo el mundo iba depositando. Y de repente Jesús puso la mirada en una mujer que depositó, dice, 2 blancas. Y él preguntó y dijo, ¿quién de ustedes piensan que dio más? Y aquellos vieron algunos que sabían que tenían, o sea, que eran ricos. Entonces Jesús les dijo, conociendo todo, Jesús les dijo a ellos, estos han dado, dijo, de lo que les sobraba. Mas esta mujer, dijo, la acción de ella, o sea, es una acción ejemplar, dijo, porque ha dado todo lo que tenía. Las 2 blancas que tenía, esas depositó. Entonces, todo lo que tenía. Ejemplos de servicio, muchos que hay en el Antiguo y Nuevo Testamento. Me recuerda la mujer, la viuda de Sarepta, que atendió y sirvió a Elías, que era ya lo último. O sea, mira, le dijo, 2 leños vengo a buscar, porque tengo tantito aceite, tantita harina para hacer una torta, la comemos mi hijo y yo, y nos morimos. Pero el profeta, o sea, guiado por el Espíritu Santo de Dios, le dijo lo que había de hacer para que eso no sucediera de esa manera, sino que de eso, de todo lo que ella le diera, primero a él, dice la Biblia que Dios bendijo, o sea, entonces, y proveyó, trajo provisión en cuanto a el sustento, a la comida de esta mujer y a la atención del profeta en este caso. Entonces, ¿por qué? Porque todo aquel que está en el centro de la voluntad de Dios, Dios se encarga del cuidado. He dicho, el techo, la comida, la ropa suya, eso usted no tiene por qué venir a clamar al altar ahí. No, o sea, si el Padre que nosotros tenemos tiene en abundancia y eso está en el paquete, o sea, eso viene ahí ya, el cuidado. Pero tenemos que estar en el centro de la voluntad de Dios. Ahora, si no estamos en la voluntad de Dios, con razón vamos a sufrir. Va a haber, o sea, escasez, va a haber una situación. Entonces, pero, ¿por qué? Porque el que reparte de lo que Dios le da, el que reparte, el que tiene un corazón generoso, dadivoso, un corazón. Entonces, conocemos gente que Dios ha obrado tremendamente y ha cambiado sus corazones y se ha mostrado un corazón generoso y dadivoso. Hombres que tienen un corazón, como dice el dicho, hasta lo que no tienen, o sea, quieren dar. O hay una expresión en El Salvador que dice, se sacan el bocado de la boca para dárselo a otro. O sea, es una expresión solamente que da a entender que esta persona es dadivosa, es generosa. Entonces, ahora, alguien que me lea, voy a pedir a mi hermana Jackie que me lea Filipenses capítulo 4, verso 10 al 19. Filipenses 4, 10 al 19. Amén. Gloria a Dios. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo para que tengáis escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo,
bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dávidas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. El apóstol Pablo también exhorta a comunicar a algunos los dones espirituales con los cristianos de Roma. Está hablando acerca de que estaban dispuestos esta persona a dar de lo que ellos tenían, pero también a dar su propia vida sirviendo. O sea, en la utilidad de los dones, en el servicio, en la función de los dones, podían ellos también comunicar a otros, podían dar, podían repartir e impartir. Romanos 1:11. Romanos 1:11. Gloria a Dios. Porque deseo veros para comunicarnos algún don espiritual a fin de que seas confirmados. Para comunicarnos un don espiritual, el cual seáis informados. Y exhorta a aquellos que en las cosas temporales que lo hagan compartiendo, y de ello dice, lo hagan de una manera generosa, con liberalidad y sencillez de corazón. Efesios 4:28, donde también se traduce que compartir es de esta manera que lo podemos hacer. Efesios 4:28, por favor. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahí está. El que hurtaba, dice, ya no hurte más, sino que trabaje con sus propias manos, dice, para que tenga y que pueda dar a otros, que pueda comunicar a otros, que pueda dar. Entonces, el que dice, el que está robando ya no robe más, sino que mejor trabaje para que pueda dar a otros, para que pueda ayudar a otros, para que pueda comunicar a otros, entonces para que pueda tener el ejercicio de este don. Lucas 3:11. Date lo que tenemos, creo que ya hablé acerca de esto, acerca de la viuda que dio, la mujer que dio las dos blancas. Alguien que me busque 1 Tesalonicenses 2, del 1 al 12. 1 Tesalonicenses 2, del 1 al 12, por favor. Amén. Lucas 3:11. Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Gloria a Dios. Ahí está. Dar de lo que nosotros tenemos. Dijo, si tienen 2 túnicas, entonces de lo que tenemos nosotros, de eso vamos a dar también. Si tenemos en abundancia, de eso nosotros vamos a poder compartir con otros. Entonces, 1 Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición,
porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Gloria a Dios, aleluya. Ahí estamos viendo el apóstol Pablo, habla de darse al servicio de sus compañeros, servicio de otros, servicio de todo aquel que tenía necesidad, hasta dar, dice, hasta su propia vida, hasta entregar hasta su propia vida en servicio, tomando como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, que dice la Biblia que es el perfecto en cuanto al servicio, en cuanto a la humillación, en cuanto a la sencillez de corazón, en cuanto a cómo dice la Biblia que vino a servir a este mundo. Nuestro Señor Jesucristo como ejemplo, dice la Biblia que de humildad, de sencillez de corazón, de servicio. Dice la Biblia, el apóstol Pablo aún lo toma y dice, sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si no dice, sigan el ejemplo mío. O sea, ¿por qué dijo él? Porque dijo, yo estoy dispuesto también hasta dar mi vida. O sea, entonces, en cuanto a eso, entonces, y dijo eso en cuanto a decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo, bendito es su nombre para siempre. En cuanto al servicio en la obra, al trabajo en la obra del Señor, el apóstol Pablo también para nosotros es un ejemplo, un hombre que nos anima, nos alienta a poder seguir adelante. Vamos a continuar el próximo martes con los que presiden. ¿Alguien quiere saber cómo se maneja el organigrama de nuestra iglesia? Entonces, vamos a ver, nos falta el don de servicio, el que preside y también el de misericordia. Y en el de misericordia ahí tenemos el don de servicio, de ayuda, de colaboración, de hospitalidad y de hacer misericordia. Entonces, póngase sobre sus pies, vamos a hacer una oración y luego entrego el tiempo para que podamos despedirnos. Damos gracias a Dios por esto, porque en cada una de estas cosas que estamos viendo, creemos que Dios está obrando en nuestras vidas. Creemos que de esto nosotros, dice la Biblia que nuestra salvación es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, pero dice la Biblia que también la fe sin las obras dice que es muerta. Entonces tenemos que nosotros comenzar a ejercitar todos estos dones de servicio, a trabajar en su obra. Si alguno no está trabajando en una área, desarrollando en una área, involúcrese en el trabajo de la obra del Señor, de la iglesia, para que de esa manera, dice la Biblia, que todo el cuerpo bien coordinado, todo el cuerpo activo, un miembro haciendo una cosa, otro otra cosa. Entonces, que el cuerpo, la iglesia de Jesucristo tenga movimiento, bendito es su nombre, que la iglesia tenga ese movimiento, el cual no determina en ella inercia, sino que dice la Biblia que todos los miembros están en su función correcta. Entonces, trabajando en su obra, desarrollando. Dice la Biblia que el pie, o sea, tiene una función, las manos una función, la boca una función.